Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de el manejo de un sentimiento que pueden dejarnos como muy desregulado las relaciones con personas altamente narcisistas, y es la ansiedad. Las relaciones con las personas narcisistas son inestables, son caóticas, pueden ser personas altamente explosivas y pueden por lo mismo generarnos un estado de ansiedad muy crónico. Son relaciones que se reconocen por ser relaciones que provocan respuestas traumáticas en muchas personas, y ya sea que esta relación venga desde tu infancia, por un entorno familiar con esas características, hayas tenido varias relaciones con diferentes personas, o sea una relación en tu edad adulta como pareja, como jefe, como lo que sea. Obviamente mientras más cercana es una relación, más es el daño que te provoca, pero también es cierto que mientras más tiempo dure una relación, es un efecto de estrés diferente, porque es un efecto de estrés más crónico, y ese también causa mucho daño. Es a lo que se le llama respuesta de estrés postraumático como compleja. Una de las características principales de las relaciones con personas narcisistas es que dejan una respuesta desregulada de estrés crónico. Y esto puede ser muy importante que pues ahora que estamos trabajando en nosotros mismos, a la hora de darnos cuenta que estamos en una relación de este tipo, o de haber salido descartados de una relación de este tipo, pues podemos procurar mejorar nuestra calidad de vida y nuestra condición trabajando con técnicas apropiadas para el manejo de la ansiedad, que queda como secuela sin duda. No son relaciones fáciles, eso de no saber ni qué suelo estás pisando, de estar confundido constantemente, de no saber si tú tuviste la culpa de lo que está pasando, o si es la otra persona, si esto que te está pasando es normal o no, si en cualquier momento esta relación se va a terminar por la razón que sea. Todo esto de sentir que es incontrolable y que no podemos tener como ningún poder sobre algo que puede afectarnos tanto, es normal que provoque una respuesta de ansiedad así. Podemos ayudarnos de técnicas de la terapia cognitiva que pueden ayudarnos con el manejo de todos estos síntomas. Los síntomas de ansiedad son dificultades para dormir, incluso sentir como palpitaciones, más sudoración en las manos, un estado de alerta muy activo. Puede ser pensamientos rumiantes con respecto a cosas que pueden pasarnos en el futuro, que van a ser como muy calamitosas y que van a ser muy difíciles de manejar. La dificultad para relajarse o para estar quieto. Puede ser tener como flashbacks ante ciertas cosas que te recuerdan esa situación traumática. Pueden ser miedos difusos. Hay un problema que se llama problema de ansiedad generalizada, y es cuando esta respuesta de ansiedad se da ante muchas cosas y hay una dificultad crónica para sentirte en paz y estar relajado. Es normal, sobre todo esto es una reacción muy común en aquellas personas que han tenido estrés de este tipo, como en relaciones abusivas durante la infancia, porque en esa etapa el cerebro no estaba terminado de desarrollar. Y así como cualquier uso de sustancias, accidente, lo que sea, puede dañar el neurodesarrollo si sucede en la infancia, lo mismo el estrés crónico. Modifica las respuestas de algunas áreas de nuestro sistema nervioso autónomo para volverlas hiperreactivas. Y tiene como objetivo salvarte la vida, tiene como objetivo que estés seguro, pero nos vuelve súper sensibles a cualquier señal de alerta. Cuando eso pasa, puedes estar demasiado sensible a cualquier señal de abandono, a cualquier señal de rechazo, a cualquier tono de voz fuerte, cuando la gente habla rápido o fuerte, cuando están estresados. Puedes estar especialmente como hábil, porque en realidad en la infancia y en un momento en una relación con padres caóticos, abusivos, explosivos, pues esto puede ser muy necesario que se desarrolle, por eso pasa. Entonces vas a estar muy al pendiente del enojo de los demás y puede estresarte mucho. El rechazo, la desaprobación, todo eso. Entonces, una de las secuelas que deja el estrés por abuso de la infancia es trastornos de ansiedad crónicos. La ansiedad, en este sentido, lo que deja son secuelas en un área del cerebro, principalmente la amígdala, que es como el sistema de detección de pánico o el sistema de alarma del cerebro, que puede detonar respuestas como de lucha, huida o paralización en algunas cosas que nos recuerdan
pero no desde la conciencia. En realidad esto se debe a un tipo de recuerdo más a nivel emocional. Es como, no sé si alguna vez han escuchado, yo creo que sí, este experimento de los perros de Pavlov, que se les enseñaba a una respuesta fisiológica de salivación, condicionarla a una campana que sonaba cuando iban a recibir comida. Al rato oían la campana y ya tenían salivación, cuando la salivación es más bien una respuesta natural ante la comida, no ante la campana, ¿no? Cuando han sucedido situaciones estresantes que asociamos a algo, y nos ponemos como a la defensiva o nos dan ansiedad, son muchas veces ya estímulos condicionados. La respuesta fisiológica de ansiedad debería servir para salvarnos la vida en casos en los que la estemos teniendo ante el estímulo real. Por ejemplo, en los perros de Pavlov, cuando la salivación se tiene por ver la comida, ese es el estímulo natural. El miedo lo sentimos cuando estamos en una situación en la que estamos percibiendo peligro, no nos lo imaginamos, lo sentimos. Y tenemos rapidito esta sensación de tener que poner atención en ese cambio, en esa persona que nos vio de tal o cual manera, porque a nivel inconsciente estamos percibiendo un tono de voz peligroso, estamos percibiendo algún cambio en su lenguaje no verbal, estamos viendo que algo tronó, estamos oyendo un ruido fuerte. Y esta respuesta de miedo ante el estímulo real peligroso es una respuesta que nos salva la vida. Y si bien el miedo es un don que nos salva la vida y hay que hacerle caso siempre, hay que poder diferenciarlo del trastorno de ansiedad. ¿Qué nos queda como secuela de haber estado expuestos a un miedo muy fuerte ante una situación que no pudimos manejar, que nos causó mucha impotencia, de la que no pudimos escapar durante mucho tiempo, o en un evento traumático fuerte también, ¿no? Las personas narcisistas suelen causar estrés crónico, pero también podemos haber estado expuestos a un evento traumático, un tipo de abuso por una persona psicópata en un solo evento que nos cause muchísimo daño, o una relación de ese tipo. Esto es diferente, porque no es una respuesta ante algo que está pasando ahorita. La respuesta de ansiedad nos mete como en un túnel del tiempo en el que muchas cosas que están pasando ahorita no las podemos ver en tiempo presente, sino estamos respondiendo emocionalmente con esta respuesta de ansiedad, más bien en el pasado. El trauma nos atora en el pasado y es muy importante poderle dar manejo a este tipo de síntomas porque pueden afectar nuestra salud. La ansiedad crónica lo que provoca son alteraciones inflamatorias, hay problemas inmunitarios, tampoco nos deja pensar claramente. Cuando hemos estado expuestos a estrés crónico durante la infancia, podemos tener también mucha dificultad para diferenciar o entender ciertas situaciones de una forma más neutral. Podemos tener mucha inclinación a tener respuestas emocionales muy fuertes ante ciertas cosas. ¿Y eso por qué? Pues porque no estamos pudiendo ver con claridad. Estamos un poco desconectados. Y es entendible porque el abuso no solamente implica mucho estrés, también el abuso psicológico, las relaciones abusivas tienen mucho de abuso emocional y tienen mucho de abuso psicológico también, provocan mucha confusión. Entonces existe también una dificultad muy grande y muy crónica para distinguir en realidad de situaciones o personas complicadas o peligrosas de situaciones que no lo son, y podemos sentirnos en esto muy confundidos, ¿no? Darle el manejo a la ansiedad nos va a permitir empezar a conectar con el presente, pero requiere en muchos aspectos trabajar con el cuerpo. Estas secuelas quedaron como muy condicionadas y es algo que se va a disparar muy fácilmente. Hay que tenernos mucha paciencia y puede llegar incluso a ser tan fuerte que puede empezar a detonar ataques de pánico en algunas personas. Y esto independientemente de que tú te acuerdes del evento traumático o no, puede llegar la persona a estar especialmente sensible a tener crisis de pánico. Las crisis de pánico son sensaciones muy desagradables en el cuerpo. La gente siente que se va a infartar principalmente, que se va a desmayar, que va a tener un ataque al corazón. Y realmente, y es tan desagradable, pues es pánico.
que lo que hacen es que la gente quiera evitar volver a sentirlo a toda costa. Eso puede empezar a aprisionarte porque empiezas a evitar todas aquellas cosas que provocan esa sensación, cuando en realidad, cuando es un ataque de pánico, el problema es el pánico, no son las situaciones externas. Entonces, por ejemplo, alguien puede sentir que tuvo un ataque de pánico al salir a la calle, o a la verdad una plática en público en la que se sintió muy nervioso y le dio un ataque de pánico, cuando tenía que presentar un trabajo, cuando tuvo que exponerse a tener una entrevista de contratación y lo que sea, y le fue mal, y tuvo un ataque de pánico, cuando estaba manejando, y empieza a asociar esa sensación que tuvo a esa situación. Es muy natural, aunque en este caso no es muy sano, tratar de evitar lo que nos provoca ese pánico. Porque lo que sucede aquí es que cuando es una respuesta de ataque de pánico, lo que interpretó mal nuestro cuerpo fue una respuesta física condicionada de palpitaciones, por ejemplo, de un cambio en el ritmo del corazón, que empezó a provocar esta reacción como de paralización que se da ante un miedo extremo del cual no podemos escapar. Es una respuesta que tenemos muy biológica, que nos ayuda, por ejemplo, en el momento en el que estamos ante un depredador, a estar paralizados para que o no nos vea o no nos vaya tan mal, o desmayarnos de plano, pues así como que ya te tragó el león, no hay para dónde te hagas, te desmayas y ese proceso te agarra inconsciente. Un accidente que fue así súper traumático te puede dejar desmayado también, porque es algo que te protege del dolor y es horrible, la sensación es muy fea. Hay gente muy sensible a esto y ante cualquier señal de su cuerpo puede empezar a sentir los síntomas físicos de la ansiedad, y cuando este es el caso, bueno, se recomienda, ve con el médico que te compruebe que estás bien, que estás sufriendo un ataque de pánico, y para que estés más seguro de que es una respuesta fisiológica normal, pues puede ser que te venga muy bien ver a un médico. Cuando ya tengas ese diagnóstico y te digan que lo que estás teniendo es ataques de pánico, se sugiere, uno, puedes tener un tratamiento médico por un tiempo determinado y un tratamiento psicológico que te pueda ayudar a disminuir los síntomas físicos con medicamentos y a pensar diferente o manejarlos diferente mediante estrategias orientadas para eso. Hay personas que no quieren tener un tratamiento médico por la razón que sea, aunque pueden verse muy beneficiados, es respetable, pero hay estrategias también de manejo para esto. Estamos hablando aquí de estos ataques de pánico en concreto, que es diferente al manejo de la ansiedad, pero en este caso lo más importante es que tengas una sensación horrible. En realidad es un flashback que está respondiendo a un estímulo condicionado, no quiere decir que realmente va a pasar algo. Tu cuerpo está interpretando como peligroso algo y está disparando señales de alarma en falso. Como muchos sistemas de alarma de coches o de casas, a veces se disparan ante cosas que no eran. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. No te va a pasar nada por desagradable que sea. Hay que evitar pensamientos como eso de me voy a morir o me voy a infartar. Es diferente decir estoy teniendo un ataque de pánico y es muy desagradable que pensar me voy a morir, ¿no? No va a pasar eso. Número 2. Evitar sentir vergüenza de que la otra gente lo note y que qué van a pensar de mí o que me estoy volviendo loco. Tampoco va a pasar eso. Estas crisis de pánico pasan en unos minutos. Son muy incómodas, no son graves, pero tampoco las vas a poder controlar de manera consciente, no más, ¿no? O sea, como que no se presenten solo con saber lo que pasa, no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a hacer su proceso. Es un proceso que hace tu cuerpo y que no estás escogiendo tú. No es grave, pero hay que dejarlo pasar. Con mucha paciencia, con mucha compasión y sintiendo que esto es consecuencia de algo, ¿no? De algo que pasó, que tu cuerpo está pensando que va a pasar otra vez. No darle mucha credibilidad a nuestros pensamientos en ese momento es lo más importante. Tampoco tratar de no sentir o no pensar. Se trata más bien como de veras verlo desapegadamente, verlo un poco desde afuera y sentir que esto le está pasando a tu cuerpo. Dejar que pase, porque muchas de estas respuestas se debe a que estás hiperventilando. El miedo nos hace respirar de una manera torácica y muy rápida, lo cual hace que tengamos demasiado oxígeno y que a esto se le llama hiperventilación. Es muy incómodo
y puede provocar incluso en algunas personas desmayos o mareos o síntomas como querer vomitar o como si te bajara la presión, una cosa fea. No es grave, pero no puedo decir que sea bonito. Lo que hay que hacer en muchas ocasiones es tomar tus manos, que esto es algo que tenemos siempre al alcance, y ponerlas enfrente de tu nariz y tu boca. Inhalar lento y exhalar lento. Volver a inhalar. Eso va a reducir los niveles de oxígeno que estás manejando y puede disminuir los síntomas en unos minutos. Entonces, hazlo cuando eso esté pasando. Curiosamente, mantener la calma mental, o sea, no catastrofizar y no volverlo más grande, aunque tu cuerpo esté teniendo esa tormenta. Y es muy importante también, de manera crónica, evitar que estos ataques se presenten, aprendiendo cómo calmarnos. Y para aprender cómo calmarnos también tenemos que trabajar no tanto con las ideas, nada más, sino también con el cuerpo. Y la respiración es sumamente importante para eso. Puedes poner una mano sobre el pecho y otra mano sobre el abdomen. Y respirar en una inhalación lenta y exhalar lento. Y poner atención en que la mano que sube es la que está en tu abdomen, no en el pecho. Esto va a implicar que tu respiración está haciendo con el diafragma. No vas a hiperventilar, porque la hiperventilación es cuando estamos respirando solamente de manera superficial. Este tipo de respiración induce la calma. Si quieres reducir los niveles de ansiedad o la presentación de ataques de pánico, es importante que hagas práctica. Tu cuerpo aprendió con práctica a hacer ataques de pánico y a angustiarse muy fácil. Con práctica también de cómo hacerle diferente es que nos vamos a enseñar a reducir los ataques de ansiedad. Te puedes poner en posición horizontal, una mano en el pecho, otra mano en el abdomen, y respirar durante algunos minutos, inhalando y exhalando muy lento, inhalando lento y exhalando lento. Puedes poner meditaciones, puedes poner sonidos de agua, sonidos del mar, sonidos de pajaritos, que eso también va directamente a nuestro sistema límbico y hay sonidos calmantes. Los sonidos de la naturaleza van directamente a esa parte del cerebro y nos ayudan mucho a calmarnos. Entonces, hacer esto unos minutos al día nos va a ayudar a tener práctica de cómo calmarnos. Y cuando estamos empezando a sentir síntomas de ansiedad, nos sentimos más seguros de que sabemos qué hacer. Nuestro cuerpo sabe cómo. La memoria de los cómo es aquella que no se tiene de la teoría, sino de la práctica. Otros ejercicios muy buenos para reducir la frecuencia y la intensidad de la ansiedad son yoga, qigong, tai chi, aikido, baile, canto. ¿Por qué? Porque esto nos permite respirar diferente y movernos diferente. Estos ejercicios son muy útiles para aprender a cómo se siente estar calmado. Cuando hemos vivido demasiado tiempo en situaciones en donde cualquier cosa puede hacer explotar a la otra persona, cualquier cosa puede hacer que esa persona nos deje y se vaya, donde esa persona nos ha agredido constantemente o varias personas son así, donde no sabemos qué va a pasar mañana, es lógico que nos mantengan así. Y a veces es tan duro o tan crónico que ya no sabemos cómo estar calmados. Y el cuerpo es el que provoca esa tensión y esa relajación. Entonces, es muy importante en las posiciones del cuerpo, la respiración y en los ritmos. Hay ciertos ritmos de música y ciertos ritmos en el tono de voz de las personas, ciertos ritmos en el movimiento, como el Tai Chi tiene movimientos muy suaves que van coordinados con la respiración, que pueden hacernos sentir diferentes. Porque lo irónico con la ansiedad es que como está en tantos sentidos en el cuerpo, a veces no importa que nosotros entendamos que esta situación o que esta sensación no la tenemos por algo que nos pone en riesgo ahorita, sino que viene de atrás. Es muy importante por eso no solamente entenderlo, sino poderlo trabajar desde el cuerpo. Un buen masaje nos puede ayudar, a no ser que este tipo de contacto físico antidetone cierto estrés, ¿no? Entonces es básico poder entender que
necesitamos trabajarlo mucho con el cuerpo. A mí me encantan los ejercicios de Tai Chi o de Qigong porque sin mucho pensarlo te ayudan a quitar la rumiación de pensamientos también, porque tienes que poner atención en el movimiento, y es un movimiento suave, con una respiración suave que se tiene que hacer de una determinada manera, y esto ayuda mucho a meter a tu atención a donde tu cuerpo está ahorita, aquí y ahorita, lo cual ayuda a evitar los flashbacks y vuelve a traerte al tiempo presente. Y eso te saca del túnel al pasado, que pueden ser los flashbacks o el estrés postraumático, las respuestas de estrés postraumático que son tan incómodas y que inducen esto. Necesitamos podernos meter al presente, y el trauma te desconecta de la gente con la que estás aquí y ahora y de dónde estás aquí y ahora. Entonces, hacer ejercicios de este tipo que nos ayudan a meter a nuestra mente, a nuestro cuerpo, aquí y ahora, son fundamentales para darle un buen manejo a la ansiedad. Otro aspecto muy importante que hay que hacer es no evitar ciertas cosas. Posiblemente en algún momento tuviste un ataque de pánico si saliste a la calle, pudiste tener una reacción fuerte a que alguien te fuera a rechazar, o en el trabajo, o a exponerte a hablar. Ciertas cosas que puedes pensar que esas fueron la fuente de la ansiedad porque las asocias. Por ejemplo, pensar también el hecho de que si esta persona te deja, se va, no te quiere, va a ser terrible, y tratar de evitarlo a toda costa solo porque estás sintiendo mucha ansiedad de que eso pase, no tener un trabajo mejor o no aspirar a eso porque crees que al cabo no lo vas a tener y que te va a ir muy mal. También hay que notar que los ataques de pánico son muy físicos. En la ansiedad hay un proceso de pensamiento muy importante. Se anticipan consecuencias catastróficas de las cosas, como que tu vida va a ser terrible, no lo vas a poder superar, nunca vas a salir de ahí, si esa persona te deja, tu vida va a ser infeliz por siempre, no vas a poder conseguir un trabajo, nadie te va a contratar, nadie te va a volver a querer. Estos pensamientos son inconscientes. Podemos tenerlos por tanto tiempo que no nos damos cuenta que son automáticos y que realmente son una interpretación de las cosas. De esas que tenemos muy rápidas porque son muy condicionadas, porque las hemos practicado de manera inconsciente mucho. Es como meditar en negativo. Generar ideas nos produce también alteraciones bioquímicas y nuestro cuerpo tiene ciertas reacciones a esas ideas. Por lo tanto, es muy importante detenerte a pensar qué estás pensando. Cuando estás empezando a sentir mucha ansiedad o te estás sintiendo preocupado, además de hacer ese tipo de ejercicios, es importante que veas cómo piensas. Y de hecho, anótalo, escríbelo. Una manera de detener los pensamientos para pescar estos esquemas cognitivos negativos que nos generan tanta ansiedad es verlos y aprender a discutir con ellos o debatir con ellos. En el caso de que exista la posibilidad de que esa cosa negativa que te imaginas que suceda, ¿qué probabilidad tiene, no? ¿Qué tan probable de verdad es? Ahora, ¿qué podrías hacer si sucede? Por ejemplo, si no te contratan en esta entrevista, no es lo peor que puede pasar. Si esa persona en realidad se va, claro que lo vas a poder superar. De momento va a doler, pero eso no va a ser así para siempre. ¿Qué tal si a una persona le caes mal? Tampoco es tan imposible de superar. La ansiedad tiene esa característica, el pensamiento se queda como catastrófico, como rumiante, como en el aire, como haciendo mucho ruido, pero no te conduce a ninguna parte, no da respuestas, no propone soluciones, no previene nada, solo paraliza, y hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque la evitación a veces es un mayor problema que realmente el problema que tenemos que afrontar. Si tú evitas, por ejemplo, desde una creencia negativa, piensas soy un fracasado, evitas el éxito porque te da miedo el fracaso. Entonces te garantizas el fracaso, porque ni siquiera vives el proceso de llegar a tener un éxito, de construir esas condiciones para que el éxito que tú quieres se dé. Y eso refuerza la creencia de que eres una persona fracasada o que no mereces el éxito, lo cual refuerza los esquemas cognitivos, y más creemos que esta creencia equivocada acerca de lo peligroso o malo que puede ser algo es real. Y como hay que tener mucho cuidado con eso, porque
la evitación a veces es el mayor peligro. Según eso, nos cuida de lo que creemos que puede ser horrible que nos pase, pero en realidad es nuestro mayor problema. Cuando practicamos ejercicios de respiración y pensamos de verdad así, ¿qué podría ser lo peor que puede pasar? Por ejemplo, hablar en público o exponerle una idea a alguien o ponerle un límite a alguien. ¿Qué podría pasar? No, bueno, pues que se enoje. Bueno, y si se enoja, ¿qué podría pasar? Pues que se va. Y bueno, y si se va, ¿qué puede pasar? Bueno, a lo mejor después se le baja y regresa, a lo mejor solamente se enoja y ya. El pensar así y hacer ejercicios de respiración nos puede ayudar mucho a ver de verdad la realidad, las de verdad consecuencias que las cosas podrían tener detenidamente, sin dejar que la ansiedad nos traicione. Y esto es como enfrentar los miedos, como la escena en Harry Potter donde venían los dementores, que son tus peores miedos, que sientes que te van a volver loco, cuando en realidad es la respuesta desproporcionada a lo que te está volviendo loco. Cuando los ves a los ojos y puedes ver la magnitud exacta que eso puede tener, te das cuenta que pocas cosas son de verdad tan catastróficas como se ven. Y esto puede fortalecerte mucho. Incluso puede hacer que te sientas dispuesta a correr ese riesgo, a exponerte a esa situación y a convencerte si de verdad no te van a contratar. Es mejor estar seguro de que no te contrataron que no atreverte a preguntar o no atreverte a tener esa entrevista o no atreverte a poder exponerte a esa posibilidad. Porque así como nos quitamos el riesgo de que posiblemente fracasemos, nos vamos a quitar la posibilidad de poder tener éxito. ¿Qué tal que nos atrevemos a ver si podemos vivir sin esta persona o sin la aprobación de esta persona? O a que se enoje con nosotros y no volverlo, así como algo tan tremendo, porque de hecho cuando una persona se enoja y entonces nosotros la complacemos por miedo a que se enoje, lo va a seguir haciendo, esto es un reforzador. Entonces, ¿qué puede pasar si se enoja? Nada, a veces realmente no pasa mucho. A veces tiene consecuencias, esa persona decide irse, no te quiere, no se junta contigo, no es tu amigo, lo que sea. No es una consecuencia tan catastrófica que otra persona se vaya, sino se va a quedar en una relación en donde puede escuchar lo que necesitas tú, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que tenemos que enfrentar esos miedos o enfrentar esas fantasías que nos provocan esa ansiedad para poder vencer esa ansiedad. Y para eso es muy importante que te tomes un tiempo de escuchar cuáles son las cosas que te está diciendo tu cabeza que te están bloqueando tanto la posibilidad de afrontar las situaciones que tienes que afrontar para que tu vida sea mejor. En resumen, mucho de lo que tenemos que hacer es, 1, si son muy fuertes o como ataques de pánico, busca ayuda profesional para poder salir de este problema. Luego, revisa qué es lo que tu mente te está diciendo y cuáles son las creencias que tú estás teniendo que te están conduciendo a sentir una respuesta desproporcionada de angustia. Otra, practica y practica y practica ejercicios de relajación con el cuerpo. En este sentido, muchas veces no tendrían que ser ejercicios como de meditación tipo mindful, porque si es un efecto de trauma o si es una situación muy angustiante y estás rumiando mucho en tu cabeza, intentar ponerte a meditar con el cuerpo tranquilo puede ser algo que te provoque aún más ansiedad y más bucles en el pensamiento. O sea, no tenemos ese nivel de práctica muchos en meditación y necesitamos hacer ejercicios más de tipo bodyful, con el cuerpo, con sonidos. Otro aspecto muy relevante en esto sería cuida lo que escuchas, lo que ves y con quién estás. Si tú estás conviviendo con gente preocupona y angustiada y eres una persona altamente sensible, te vas a contagiar de lo que sea que la gente esté sintiendo alrededor de ti. Si estás viviendo entre gente muy estresada, muy ansiosa, te va a pegar. Muy probablemente te cueste más trabajo manejarlo. Intenta estar con personas calmadas, que hablen de forma pausada, y eso va a tener un efecto también sobre ti. O ver videos de gente que está hablando así, o que se está moviendo calmada, porque también vas a tener un contagio emocional que te va a provocar más calma, y eso es algo favorable. Evita noticias estresantes de cosas que no puedes manejar. Entonces empieza a obtener información que te ayude a manejar lo que tú tienes como círculo de influencia. Si estás pasando crisis de ansiedad
Es cierto, en la vida pasan cosas, en el mundo pasan cosas, hay muchas cosas en los noticieros y con muchas de esas cosas no podemos hacer nada. Entonces vas a sentir esta sensación como de paralización. Si esto es lo que estás viviendo ahorita, este tipo de información es muy tóxica para ti y no creo que vaya a cambiar realmente tu condición y tu núcleo de influencia, ¿no? Entonces, si quieres tener información de esas noticias o lo que sea por estar informado, hazlo como en la manera menos choqueante posible. Puede ser leído, te informas y ya, pero sin tanto contacto emocional con las caras y las noticias de las personas que lo están viviendo, cuando no es algo que tú puedas manejar. Estás muy sensible, no es un momento para esto. Quizá en otras condiciones y en otro momento te puede ir mejor, pero de momento, extrema precaución es cuídate mucho y procura no gastar energía en cosas que no van a tener ningún beneficio, como eso. Películas de cosas peligrosas, estresantes, también pueden tener este efecto de contagio emocional y cuando estás sufriendo ansiedad es muy importante evitarlas. Hay que hacer una muy buena selección de lo que escuchas y lo que ves cuando eres una persona altamente sensible porque te pueden provocar estados emocionales y lo que se trata es de evitar ansiedad. Hay mucho que podemos usar de lo que vemos y lo que usamos para calmarnos, pero haz un proceso consciente de selección de lo que quieres que entre a ti, de lo que quieres que tu cabeza perciba, porque el cerebro a nivel de sistema límbico no detecta fácilmente entre realidad y fantasía. Si tú estás jugando cosas estresantes, estás viendo cosas estresantes, estás escuchando a gente así, va a tener una reacción emocional. Y ahorita hay demasiado con lo que estás lidiando como para que encima lidies con esas cosas. Eso te va a ayudar también. Entonces hay que cuidar lo que hacemos y cuidar lo que vemos. Haz ejercicio regular, te puede ayudar muchísimo. Y suplementos como el suplemento de magnesio si te hace falta y el ejercicio moderado te puede ayudar también un montón con el asunto de la ansiedad. Es un proceso. El hecho de que haya días mejores que otros no implica que no estés cambiando de manera favorable. Tente mucha paciencia. Esto toma tiempo, pero se logra manejar. Estas son algunas ideas que se sacan de la terapia que se usa, de las estrategias que usamos para manejar la ansiedad con los pacientes. Y no tengas miedo a pedir ayuda. La ansiedad no está en el área racional del cerebro. Así que en ocasiones necesitamos ayuda profesional para poderle dar un buen manejo a esto. Cuando tenemos un tratamiento psicológico o el apoyo de un tratamiento farmacológico, es mucho más fácil tener el éxito con estas cosas. Prueba todas estas cosas, ejercicios físicos calmantes como yoga, la respiración, body fluid, que es mover el cuerpo de una manera calmada con una respiración tranquila, poner atención en lo que escuchas y lo que ves. Y eso, con la práctica y la práctica y la práctica, te va a volver muy bueno para calmarte. Porque después de haber vivido tanto estrés por tanto tiempo, pues no es de sorprender que ahora seas muy bueno para estresarte, pero esto se puede resolver. Espero que estas ideas puedan servirte en tu manejo de ansiedad y esto te puede dejar en mejores condiciones después de las relaciones con las personas altamente narcisistas. Se trata de aprovechar la oportunidad que no quisimos y no pedimos para mejorar lo que podamos mejorar en nosotros. Tratarnos con mucho cariño, tenernos mucha paciencia y hacer todo lo posible por resolver, por reparar todo lo que sea que hayamos vivido. Requiere esfuerzo. Hay que ponerlos en práctica, pero tiene muy buenos efectos. Deseo que esto te pueda servir en tu proceso de recuperación. Si lo practicas, va a servir. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.